Ahí está. Y lo que vamos a hacer es ver algunos conceptos básicos que nosotros ya estuvimos viendo, que son número básico, número haploide y número diploide. A partir de tener estos conceptos fijos, firmes, vamos a pasar después a todo lo que es poliploides. Así que vamos ahora a, antes que nada, hoy no las pongo como porque hoy no vamos a dividirnos en grupos, vamos a estar todos aquí. Lo que sí voy a compartir ahora, compartir, ahí está convirtiendo lo que les decía hoy, está convirtiendo... bien, a ver acá. Ahí está. Bien, y acá vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito hoy entonces lo que son número básico, número gamético y el número cigótico. Bien, ¿se acuerda alguno de lo que habíamos dicho de estos tres números que eran sumamente importantes y van a aparecer en parcialitos próximamente seguramente? ¿Qué era el número básico, el número gamético y el número cigótico? ¿Qué son? ¿Cómo se representa cada uno? ¿Te acuerdas? ¿El gamético no era n igual a 23? No, a 46. En este caso, nosotros. Vamos a poner cómo es la nomenclatura, no números, porque cada especie va a tener un número distinto, lo vamos a ver, no números. Estamos hablando de lo que es la nomenclatura. ¿Cómo es la nomenclatura? Nomenclatura. El número cigótico, ¿cómo se representa en un individuo el número cigótico? ¿Cómo lo representamos? ¿Se acuerda alguno? A ver. Valeria, ¿te acordás un poquito? Ahora estoy tratando de acordarme, no. Era de una de las primeras clases. Sí. Habían dos que eran iguales de estos, pero no me acuerdo cuál eran. En algunos casos en el diploide, vamos a poner acá también diploide. Diploide, son iguales, hay dos que son iguales, pero ese es un caso muy especial. Pero, ¿algún otro? A ver, Clarita, tengo con fe en vos, Clarita. ¿N no es igual a 23? ¿N igual a 23? N, ¿cuál es de todos estos? El gamético, N igual a 23. Bien, eso es en humanos, pero no pongamos números, porque en cada especie va a ser distinto, ¿se entiende? En humano N23, pero porque en humano, pero en rata va a ser distinto, en mosca 6, no pongamos números. N, el cigótico, ¿cómo será? ¿El total? 46. 12N. Bien, bien. ¿Y el básico? Era N también, ¿no? ¿Cómo se representaba? N simple, ¿no era? Que es el número de cromosomas. X. Hay alguna cierta homología en el diploide. El básico y el gamético son iguales en cuanto a cantidad en el diploide. Una cosa importante, chicos. A ver, ¿qué es el cigótico? Es el número de cromosomas que se encuentran en la cigota, en el individuo. Número cigótico, número de cromosomas presente en el individuo. Y lo representamos como 2N. Esto igual me parece que lo deben tener en
En el apunte, no se hagan problemas. En el apunte también está. Entonces, el número gamético, ¿qué será? El número de cromosomas presentes ¿en dónde? En las gametas. Entonces, número cigótico, número de cromosomas presente en un individuo. Y se representa como 2N. Número gamético es el número de cromosomas que presentan las gametas, que generalmente es la mitad del número cigótico. Por eso uno es 2N y otro es N. Y el número básico lo vamos a definir, es un poco complicado, a veces puede ser que no se entienda. Cuando veamos poliploides lo van a entender perfectamente. Es el número mínimo de cromosomas, que llevan toda la información genética. Número mínimo de cromosomas que llevan toda la información genética. Es el número básico y se representa con X. Bien. Ahora, vamos entonces a empezar. Un individuo le llamamos diploide. ¿Por qué somos diploides? ¿Por qué somos, a ver, en humanos somos diploides? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué significa? ¿Gameta de padre y madre? Claro, porque Una gameta del padre y otra de la madre. Viene de dos. Di es dos. Diploide. Tenemos un conjunto que viene del papá y otro que viene de la mamá. Cada una de estas son una gameta, que es N, y va a formar el individuo, que es el 2N. ¿Estamos de acuerdo? Y este es diploide. ¿Se acuerdan cuando veíamos el cariotipo humano? Siempre teníamos 2 cromosomas del 1, 2 cromosomas del 2, 2 cromosomas del 3 y así hasta 2 cromosomas sexuales, uno que vino de la mamá y uno del papá. Bien, en el caso de humanos, el 2N es 46 y cada gameta va a tener 23. ¿Estamos? Y el número mínimo de individuos y el X, en este caso, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto es el número mínimo de cromosomas que llevan toda la información genética? ¿Qué les parece a ustedes? 23. Claro, ¿Será? en este caso, en los diploides, el X siempre coincide con el número gamético. Bien. Chicos, si hay dudas, interrumpen, preguntan. Lo mejor que me puede hacer es hacerme preguntas, pero no hay ningún problema. Bien. Vamos a ver algún ejemplo. En el maíz tiene 20, el 2N es 20. ¿Cuánto será el número gamético? 10. 10. Y el número básico es diploide el maíz, diploide. ¿Cuánto será el número básico? 10 también. 10. 10. Bien. Ahora, hay algunos individuos, chicos. Ahora voy a empezar a trabajar con colores. Hay algunos individuos, suponete, este es el 1. Acá tenemos... hagamos un individuo que tiene
Bueno. Este es ¿estamos de acuerdo? Ahí les puse uno negro y uno rojo. El individuo en total, esta es una cédula somática. ¿Cuánto el individuo X que estamos haciendo, el 2N, cuántos cromosomas tiene este individuo? 6. 6. ¿El número gamético cuánto va a ser? 3. 3. ¿Y el número básico? 3. 3. Bien. Pero ¿qué pasa si en vez de ser así, fuera así? Yo los pongo así ordenaditos, pueden ir en cualquier orden, ¿no? Ahora llamamos individuo 2. El individuo 2, el 2N, el número cigótico, ¿cuánto es? ¿Cuántos cromosomas tiene el individuo, chicos? 12. 12. Las gametas que produce ese individuo, ¿cuántas cromosomas va a tener el número gamético? 6. Y sí, porque la gameta tiene que tener la mitad para que al unirse con la otra gameta va a ser 6. Pero ¿cuántos cromosomas distintos hay acá? 3. 2 distintos. ¿Cuántos cromosomas distintos hay? No, y son 3 grupos ahí. Claro, chicos, hay un grupo telocéntrico largo, uno metacéntrico y uno telocéntrico corto. Hay 3 grupos. La cantidad de cromosomas distintos que llevan toda la información genética es 3. ¿Ven que en este ejercicio se diferencia lo que es el número básico de lo que es el número gamético y lo que es el número cigótico? En este caso, este individuo le llamamos tetraploide. ¿Qué significa tetraploide? ¿Qué es 3N? 4, que tiene 4. Tetra es 4, que lleva 4 juegos idénticos de cromosomas. 4 para el 1, hagamos que este era, vamos a poner que este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 2 y este es el cromosoma 3. Tiene 4 cromosomas para el 1, 4 para el 2 y por eso se llama tetra. Tetra viene de 4. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Trigo. El trigo, vamos a poner el trigo PAM, tiene 42 cromosomas. ¿Cuántos tendrá sus gametas? ¿Qué les parece a ustedes? Si tiene 42 el individuo total, ¿cuánto va a tener cada gameta? 21. 21. Las gametas son siempre la mitad, chicos, porque cuando se cruzan tiene que volver al número cigótico. Entonces, el trigo PAN tiene 42 cromosomas, tiene 21 es su gameta, pero el número básico es 7. Es decir, tiene 7 cromosomas distintos. En este caso, tiene 7 cromosomas distintos y cada uno, me parece que si no me equivoco, a ver,
Viene 6. Claro, es un hexaploide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponete, este es el cromosoma 1. Acá podemos poner el 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6. El 2. Y así pueden hacer. Este sería el 3. Y lo representamos. El 3. Y así, va a tener 7 conjuntos, 7 cromosomas distintos que se repiten 6 veces. 6 por 7, 42. Es decir, el trigo, en este caso, es un hexaploide. Espera que... En este caso, el trigo, pan, es un... ¿Dónde, diablos? Hexaploide. ¿Se entiende, chicos, esto entonces, que es el número básico, el número gamético y el número cigótico? El número básico es el número mínimo de cromosomas que llevan toda la información genética. En el caso de trigo es 7, pero cada gameta tiene 21 y el individuo tiene 42, es decir, tiene para el cromosoma 1 6 copias, para el cromosoma 2 6 copias. Es un hexaploide. El trigo fideo tiene 28, también tiene 7, y entonces tiene 14, y en este caso, 7 por 4, 28. Este es un tetraploide. Disculpa, no sé, sería 6 cromosomas. ¿Cómo? Acá en el hexaploide serían 6, 6 y 6. 6 Sería cromosomas. para cada cromosoma 6 veces repetido. ¿Ves que puse cromosoma 1? Espera que lo pongo acá. Cromosoma 1, 6 copias. Cromosomas 2, 6 copias. Cromosoma 3, 6 copias. Y así va para el 4, para el 5, para el 6 y para el 7. ¿Se entiende esto? El hexaploide tiene 6 copias de cada uno. El tetraploide tiene 4 copias de cada uno distinto. En este caso eran 3 cromosomas distintos, 1, 2 y 3, y cada uno tiene 4 cromosomas. Se llaman poliploides y ahora vamos a ver la importancia que tiene en la parte agronómica. Nosotros vamos a ver fundamentalmente, hay toda una clasificación que hay que saber, desgraciadamente, pero vamos a ver. Pero lo que quiero que entiendan es que este tema es fundamental porque este tema es de aplicación. Cuando nosotros estemos viendo el trigo, tenemos que saber que el maíz es un diploide, que el trigo puede ser un tetra o un hexaploide. ¿Qué más tenemos? La cebada es diploide, el duraznero hay diploide, el almendro es tetraploide. Hay muchos de los frutales que tienen esta característica que se denomina poliploide. Todo aquel individuo que tenga más de 2 copias de cada cromosoma ya es un poliploide. ¿Puede ser una pregunta? Todas las que quiera. En el individuo 2, usted tendría un cromosoma 1 con 4 copias. Justamente es este que está acá, el que está dibujado. Un cromosoma 1 con 4 copias. Un cromosoma 2 con 4 copias, un cromosoma 3 con 4 copias. Tenemos 3 cromosomas distintos, las gametas van a estar formadas por 6, 2 de acá, 2 de acá y 2 de acá, y el individuo total tiene 12, 4, 8, 12. Este es el tetraploide. Una cosa importante, este tipo de poliploidías se da fundamentalmente en el reino vegetal.
no se da en animales ni en insectos. En insectos me parece que sí, pero puntualmente está asociado a los vegetales. La poliploidía, muy asociado, lo vamos a ver en ejemplos. Van a ver que ahora... ¿Entendimos un poquito esto? Vamos ahora a pasar un PowerPoint, voy a volver, vamos a ver ejemplos, vamos a ver dibujitos y vamos a ver una pequeña clasificación de todo esto, a ver cómo lo manejamos. ¿Estamos? Chicos, volvemos las veces que quiera aquí, yo esto no lo borro, así que ahora voy a poner un PowerPoint. Bueno. Vamos a sacar. Bien. Vamos a ver, nosotros hoy estamos viendo lo que son mutaciones o aberraciones cromosomas numéricas. ¿Por qué se llaman así? Porque lo que cambia es el número de cromosomas de los individuos. Vamos a ver que hay dos grandes grupos, empecemos. Cualquier organismo que el número de dotación cromosoma sea superior al diploide se denomina poliploide. Entonces, en humanos somos diploides. En trigo, que tiene tetraploide, hexaploide, son poliploides. Acá un poquito la definición de lo que era lo que estuvimos viendo: número básico, conjunto de cromosomas diferentes entre sí, que contienen toda la información genética de un individuo. Generalmente el número básico ese es el que se repite. En el diploide el número básico es igual al número gamético. ¿El número gamético qué es? El número de cromosomas que llevan una gameta. En el caso del diploide, número básico y número gamético son coincidentes. Bien, número de cromosomas presentes en las células somáticas. El número cigótico es el número de cromosomas presentes en las células somáticas, en las células del cuerpo de un individuo, y siempre se representa por el 12N. Ojo al hilo acá. Algunos autores no usan esta. Me está diciendo que se terminó de transformar la clase de ayer, ahora después la subo a YouTube. Chicos, algunos autores tienen una pequeña confusión, después la vamos a ver, pero por las dudas. Entonces, llevan un par de cromosomas, uno de la madre y otro del padre, como habíamos visto el esquemita. Y acá tenemos algunos ejemplos que también lo tienen en la guía. El maíz es diploide, el básico es 10, el gamético es 10, el cigótico es 20. El Triticum durum, dijimos que era un tetraploide, tiene 28 el individuo, 14 la gameta y 7 cromosomas distintos. El trigo pan es un hexaploide, tiene 21 la gameta y 7 también es el número básico. Triticum monococcus es un trigo ancestral que era diploide, a partir del cual se generaron los trigos modernos. Orium vulgata es la cebada, es diploide, y después, bueno, hay duraznero, hay una serie de... en general se da mucho en frutales la poliploidía. Después vamos a ver qué características le dan a la planta. Dice que constituye un mecanismo evolutivo. Vamos a ver, en general, tener un conjunto más de un cromosoma le da distintos aspectos en cuanto a tamaño de fruto, cantidad de azúcares. No se da en animales, como les decía hoy, y es muy común en especies vegetales. Tipos de cambio del número de cromosomas. Bien, y acá hay 2 o 3 definiciones que vamos a tener que saber, que son, en realidad, euploide. Todo esto que estuvimos viendo, tetraploide, hexaploide, pentaploide,
triploide, todos que tienen duplicado el conjunto completo de cromosomas, se llaman euploides. Y producen cambios en la dotación completa del cromosoma. Esto está formado por, como decíamos, tetraploide, hexaploide, heptaploide. Y aneuploide son cambios en el número de cromosomas desequilibrados. ¿Qué significa esto? Esto es que hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, 2 cromosomas de más o 2 cromosomas de menos. Cuando se producen variaciones solo en la parte de la dotación completa. Lo vamos a ver, esto lo va a explicar Flavia muy bien, porque cada una de estas aneuploidías va a generar, en humanos, genera síndromes o enfermedades muy características, y de hecho el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21, es una aneuploidía. ¿Por qué? Porque es un cromosoma de más, como yo les decía. En general hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, 2 de más o 2 de menos. Individuos con desequilibrios más grandes directamente abortan, no son viables. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, yo capaz que voy, no sé, uno no, capaz que no. ¿Cómo vienen? A ver, cuéntenme. Bien, bien. Bárbaro, profe. Bien, se entiende bien. Bueno, bien. Entonces, vuelvo a repetirles esto que para mí es sumamente importante. Euploides, todo el conjunto cromosómico está multiplicado, como son los tetraploides, hexaploides. Aneuploides, hay un cromosoma de más, un cromosoma de menos, 2 cromosomas de más o 2 cromosomas de menos. Y ahí están todas las anomalías generalmente muy estudiadas en humanos. Bien, nosotros nos vamos a centrar en este caso y en esta parte que voy a dar yo ahora, en los euploides, es decir, aquellos que tienen la dotación completa de cromosomas multiplicados. Hay 2 formas de que se produzcan. También vamos a ver cómo se pueden generar, si bien en la naturaleza los puede generar solos, también los podemos inducir a generar poliploides. Están los autopoliploides. ¿Qué significa un autopoliploide? Fíjense, ustedes tienen un individuo diploide. De pronto se produce la mitosis, pero no se divide el núcleo. ¿Se acuerdan cómo se formaba el saco embrionario? Bien, de la misma manera, uno tiene un diploide, pero no hay citocinesis, no hay división del citoplasma y del núcleo. Entonces, una célula que era diploide pasa a ser tetraploide. A eso se le denomina autopoliploide, cuando la especie en sí misma se genera su poliploidía. Es bastante común en algunos casos. Y después están los alopoliploides, que la importancia es generar un poliploide a partir del cruzamiento de especies distintas. ¿Qué lo vamos a ver? Porque de hecho yo estoy trabajando hace muchos años con una especie que se llama triticale, que es una especie generada por el hombre, no es ni transgénico ni nada que se le... Es una especie creada por el hombre. Y que se produce el cruzamiento del trigo con el centeno. Pero ustedes me dicen, trigo y centeno, ¿se pueden cruzar? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan que hablamos de cuando 2 individuos eran de la misma especie? No sé si hablábamos con ustedes, ahora se me cruzan los cables, pero hablé con ustedes alguna vez de qué pasa cuando cómo sabemos que 2 individuos son de la misma especie. No lo hablé, me parece. ¿No es cuando se pueden cruzar? ¿No es cuando se pueden cruzar y dejar descendencia? Perfecto, José. Bien, lo último más. Vos dijiste, cuando se pueden cruzar y dar descendencia fértil. Decimos que 2 individuos pertenecen a la misma especie cuando se pueden cruzar
y dar descendencia fértil. ¿Conocen individuos que se puedan cruzar y no den descendencia fértil? Hablamos del burro y la yegua que dan las mulas que no. Muy bien, Karina, muy bien. Claro, fíjense, digamos, si bien el burro y el caballo hay una cierta similitud, ¿no es cierto? Uno podría quizás confundirlo, ¿no? Son medio distintos, pero podría confundir, no sé, una cebra con un burro con un caballo, yo qué sé. Pero se parecen. Pero ¿qué pasa? Una yegua con un burro permite la fecundación. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es infértil la descendencia, chicos? Porque quizás tengan el mismo número básico, son diploides. Capaz que tienen 7 cromosomas cada uno, forma un individuo de 14 cromosomas. Pero ese 14 cromosomas no son homólogos. El cromosoma 1 del burro es distinto al cromosoma 1 del caballo. Entonces, cuando van a hacer las gametas, no se aparean los homólogos. ¿Se acuerdan que la mitosis, la importancia que tenían el apareamiento de homólogos? ¿Por qué era importante? Porque ese apareamiento de homólogos me daba una correcta disyunción de esos cromosomas que me iba a hacer posible la formación de gametas. Una mula no tiene pares de cromosomas, tiene de pronto 14 cromosomas, 7 del burro, 7 del caballo, pero no son homólogos. Entonces no tienen una correcta disyunción de cromosomas homólogos, por lo cual es estéril. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, entonces, chicos, muchas veces, si se cruzan especies como el trigo y el centeno, se pueden cruzar, pero ¿qué pasa? Esa descendencia es estéril. Entonces, lo que se hace a esa descendencia, se le aplica un producto que se llama colchicina, que lo que hace la colchicina es inhibir la formación del uso acromático, lo que inhibe es la división del núcleo y del citoplasma. Entonces, se cruzan especies distintas, le aplicamos colchicina y se forma un poliploide. Pero en este caso es un halopoliploide. Lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Autopoliploide se da dentro de la misma especie. Que tengan repetido el número básico, puede ser triploide, tetraploide, pentaploide, hexaploide, octoploide. Yo les pregunto, ¿es lo mismo un triploide que un tetraploide desde el punto de vista de la formación de gametas? ¿Qué les parece? Pregunta fue, vamos. Somos 30, somos 40 casi, así que alguno me tiene que decir algo, dale. Y el triploide no se pueden dividir, o sea, porque no se puede dividir en dos completos. Valeria, sos mi ídola. Valeria, sos mi ídola. Muy bien. Fíjense, ¿qué pasa con el triploide? ¿Nos va a dar gametas balanceadas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Van a ser fértiles o estériles? ¿Qué les parece? Habríamos hablado de la mula, por ahí. ¿Qué pasa acá? Un pentaploide, un triploide, todo lo que sea impar. Todo lo impar no sería fértil. Claro. ¿Y saben para qué se usan esos individuos? Ustedes seguramente comen casi todos los días. ¿Qué comen casi todos los días? A ver, cuéntenme. Hablemos de fruta para así disminuimos el ámbito de ingesta. ¿Qué tipo de fruta comen? Cítricos. ¿Cítricos? Bueno, podría ser. Manzana. Bueno, manzana, muy bien. ¿Qué más? Banana, ahí está. La banana es un triploide. ¿Cómo se reproduce la banana? ¿Tiene semilla? No. O sea, de los frutos que ustedes nombraron, chicos, de los frutos todos son poliploides.
Toda la manzana, la pera, la banana, todos son poliploides. Puntualmente la banana tiene una característica, la naranja, pero la banana tiene una característica. ¿Cómo se reproduce? Empecemos por ahí. ¿Cómo se reproduce? ¿A través de yemas? ¿Cómo? ¿A través de yemas? Es difícil conseguir yema. No. Profe, Ibáñez es ayudante de botánica, que ayude. Uy, ¿quién es ayudante? Tenemos un ayudante de botánica, no te puedo creer. Dios santo, me persiguiendo de botánica. Uy, antes no me gustaba, ahora sí, soy re amigo, me encantan los de botánica, hace 4 meses no, pero no, mentira. Tenemos allá, todos los años me llenan de ayudantes de botánica esta materia, no puede ser. Bueno, chicos, en general son asexuales, puede ser yema, generalmente esos hijos que nacen, no estoy muy seguro, pero sí lo que estoy seguro es que la reproducción es asexual. Orijuelos. Exactamente. Y una cosa, si la banana fuera diploide o tetraploide, tendría semilla, que es un filamento grueso y la haría incomible. Entonces, al ser triploide no tiene semilla. Por supuesto que esto lo que hace es que la reproducción posterior tiene que ser siempre vegetativa. Lo mismo sucede con la sandía. ¿Alguno de ustedes comió sandía sin semilla? Hay unas sandías medias chiquitas, son medias caras, pero son mucho más dulces y no tienen semilla. ¿Comieron? No comieron, me parece. Bueno. Las semillas la sandía sin semilla es un triploide y que a fin de esta exposición vamos a ver cómo lo podemos generar. Entonces tenemos que estar conscientes que todos aquellos poliploides que son impares son estériles, y los pares son fértiles. En la mandarina, cuando no tienen semillas, es porque le hacen algo de esto, ¿no? Mirá, a ver, puede haber sido alguna... El tema de los frutales tiene una característica muy particular. En algunos casos pueden ser poliploides. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los poliploides tienen mayor tamaño. En general, esto de tener los cromosomas repetidos, sus frutos son de mayor tamaño, tienen mayor concentración de azúcares. Pero muchas veces en los frutales, en todos los frutales, como todos tienen reproducción agámica, si uno genera una mutación o encuentra alguna característica diferencial, se puede fijar automáticamente y se transmite de generación en generación, como se transmiten por yema, ¿no es cierto? Puntualmente yo calculo que sí, que debe ser un triploide o un pentaploide, pero también podría haber surgido a través, habría que ver cuál fue el origen de esa mandarina o de esa naranja también. Bien, pero una vez que la obtienen, el tema de los frutales tiene una característica muy especial. El frutal tiene un pie que en general es de la misma especie, pero silvestre, rústico, y la copa es injertada a través de variedades selectas, generalmente europeas, que se difunden mundialmente, y entonces además, como es un proceso de clonación, vos mantenés permanentemente constante la variedad, que eso también nos posibilita al momento de cosecha que toda la plantación esté en el mismo estadio, lo que me hace posible la cosecha. Uno entra con la gente y cosecha todo en una semana. Si sería algunas verdes, si uno tendría variabilidad genética en un monte, tendría manzana chiquita, manzana más grande, manzanas verdes, manzanas maduras, manzanas podridas, y eso dificulta mucho la parte de cosecha.
Entonces, una variedad comercial que puede ser la Gran Smith o puede ser la ciruela, no sé, la japónica o no me acuerdo ahora el nombre, las variedades de ciruela, son clones, son clones. Bien, y finalmente, los alopoliploides son genomas presentes en más de una especie. Como yo les decía, se cruzan especies distintas y ese individuo híbrido se le aplica un tratamiento químico para que duplique los cromosomas y genere un individuo fértil. Lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, habíamos hablado que había euploides, toda la dotación completa de cromosomas duplicados o multiplicados. Aneuploides es uno más, uno menos, dos más, dos menos, nada más. Porque el individuo, si tiene un mayor desequilibrio, automáticamente muere. Entonces, cuando le faltan dos cromosomas al individuo se llama nulisómico. Cuando le falta uno, monosómico, y cuando tiene uno de más, trisómico. En general es lo más común. Vuelvo a decirles, en los aneuploides en general no pueden tener más de uno o dos cromosomas de más o de menos. Bien, acá vamos a ver si puedo, vamos a correr. Hoy se me fue la transparencia. Esperá. ¿Cómo va? Acá está. Bien, fíjense, chicos, esperen que voy a desaparecer esto porque si no, no me deja ver. Ahí está. Fíjense, euploide. El haploide es N igual X, sería A, B, C, D, E. Son 2, 4, 5 cromosomas. El diploide, el individuo, es 2X y tiene dos conjuntos. Uno que viene de la mamá y uno que viene del papá. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien, el autopoliploide triploide, el 2N, tiene 3 cromosomas repetidos, 3 veces el número básico. ABC, acá están los 3. Los tetraploides tienen 4 veces el número básico. Esto no lo vamos a ver. Aneuploides, acá decía monosómico, quiere decir que le falta uno. Fíjense en ABC y falta E. Acá le falta un cromosoma. Nulisómico, le faltan 2. En este caso le faltan los 2 E de cada uno. Trisómico, tienen un cromosoma B de más. Tetrasómico, tienen 2 cromosomas de más. Y doble trisómico, bueno, esto es 2 más 1 más 1. En realidad lo que hace la diferencia acá, saben que es que son distintos cromosomas. Acá el trisómico tenía un B de más, en el tetrasómico 2 B de más, y en el doble trisómico tiene un B y un C. Son esos que tienen repetidos son distintos. Pero acá lo más importante son los trisómicos, nulisómicos o monosómicos. Bien, acá vamos a ver, vamos a ver. Fíjense, el diploide, este individuo tiene 4 cromosomas. Tiene 4 cromosomas distintos, el 2N, 8. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, nulisómico, 2N menos 2, desaparece el 4. Monosómico, desaparece un cromosoma del 4. Doble monosomía, desaparece uno del 3 y uno del 4. Por eso dice doble monosomía. Trisomía, aparece uno más en el caso del 4. Tiene trisómico, tiene 3 cromosomas. Tetrasómico, tienen 2 cromosomas de más en el cromosoma 4. Y doble tetrasómico, ay, acá, ¿qué pasó? Bueno, aparece, no solamente aparece en el cromosoma 4, sino que también aparece en el cromosoma 1. Pero no.
Bien. ¿Por qué se dan? En la naturaleza, vamos a hablar ahora un poquito de los autopoliploides, es decir, los poliploides que se originan a sí mismos. Un individuo que de pronto es diploide pasa a ser poliploide. Por ausencia de un fallo en la meiosis. Cuando estamos en meiosis, en vez de generar una gameta N, generan gametas 2N. Por una fecundación de un gameto femenino con más de uno masculino. Es decir, tenemos la gameta femenina y es fecundado por 2 gametos masculinos. Un proceso patológico o de orden viral. Muchas veces las infecciones virales producen este tipo de poliploides. Y por inducción genética, la vamos a ver, qué tipos de inducción genética conocemos. Bien, ¿y por qué decimos que los poliploides son importantes, chicos? Bien, en un principio, presentan reducción de la fertilidad. Esto es siempre así, por supuesto, los que son números impares son estériles, pero los pares son fértiles, pero muchas veces presentan una disminución de esa fertilidad. La característica fundamental son de mayor tamaño que los diploides. ¿Vieron las manzanas muy grandes? Bueno, esos son poliploides. Las sandías, esas sandías inmensas, todas son poliploides. Tienen menor velocidad de desarrollo. En general, cuando uno ve un individuo pequeño, es de correr más rápido, o en general las especies más pequeñas son más rápidas su evolución, mientras que las que son más grandes tienen un metabolismo un poco más lento que las diploides. Y hay un mayor número de combinaciones genéticas heterocigotas. Claro, si tengo 4 cromosomas del cromosoma 1, la variabilidad genética que se genera es muy grande. Hay una mayor capacidad de adaptación de la especie. ¿Por qué? Porque tienen más genes, genes distintos en un mismo individuo. Bien, ¿y cómo se hace la inducción? Una de las cosas que se puede hacer es hacer una lastimadura en el tallo, una herida, y a partir de esa herida se generan tejidos poliploides. En general se hace en tomate y en tabaco, son plantas muy utilizadas. Yo, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la universidad, allá por el 87, el ingeniero Saura me dijo, vamos a generar poliploides en maíz para que lo vean los chicos. Y lo que hicimos fue agarrar las plantas de maíz y les poníamos unas almohadillas térmicas, que entre 47 y 48 grados durante 2 días, entonces a la espiga. Y eso hacía que después de 30 horas, después de 30 horas de haber sido polinizada, al día siguiente de la polinización, y lo que hacían es generar poliploides, genera ese aumento de la temperatura, genera como si fuera un desarreglo en la mitosis, y eso genera estos poliploides. Los choques térmicos, vamos a ver también, hay no solamente la temperatura, sino las radiaciones. Durante muchos años se usaron los rayos X y los rayos gamma, todos aquellos radiaciones que generan energía producen mutaciones. Por eso, muchas veces, chicos, ¿por qué no se permite hacer radiografías a la gente que está, a las señoras que están embarazadas? Porque las radiaciones iónicas, generalmente, cuanto más energía, más mutaciones va a generar. Todas estas radiaciones inciden sobre el ciclo celular, fundamentalmente sobre la división celular.
Y cuanto, imagínense, hablamos de radiaciones de Chernobyl, la cantidad de problemas que ha habido y la cantidad de mutaciones que genera. ¿Por qué? Porque una cosa es un rayo X, puede ser una luz ultravioleta, un rayo X o un rayo de cobalto, en general a mayor energía, mayor probabilidad de generarse mutaciones. Como todo, en genética hablamos de probabilidad. Uno puede estar expuesto y no tener mutaciones, y estar expuesto muy poquito y bueno, y tener gran cantidad de mutaciones. Entonces, los aspectos físicos se deben fundamentalmente a la temperatura. Es también un infrarrojo, ¿no es cierto? Los rayos infrarrojos, a aspectos físicos como las radiaciones iónicas, y aspectos químicos. También ustedes seguramente han hablado de que habían sustancias en los transformadores que causaban. Bueno, esas sustancias son sustancias químicas que también causan mutaciones. Dentro de las que se usan para generar estas mutaciones, el acenafteno, el óxido nitroso, gamelaxiano y la colchicina. Vamos a ver que de todos estos, algunos son gases, generalmente todos son tóxicos, pero el más común de todos es la colchicina. La colchicina se usa desde el punto de vista farmacológico para curar la gota, la gente que tiene problemas circulatorios en los miembros inferiores. Es un polvito blanco extremadamente venenoso, pero se usan concentraciones mínimas. Y lo que hace la colchicina es inhibir la formación de las fibras del huso. Al inhibir la formación de la fibra del huso, la célula que entra en división celular no se divide ese núcleo, con lo cual se duplica el número cromosómico de una división a otra. Ahora vamos a ver si podemos... Acá está. La colchicina inhibe el uso cromático, afecta solo los tejidos en división, lógicamente afecta a la división celular. Lo que le decíamos, que se usan concentraciones muy bajas, 0,006 a 2,5%, es decir, 2,5 es una barbaridad. En general le gusta la temperatura fría, y se puede usar en semillas, plántulas, yemas, bulbos, absorción de plantas a través de las raíces o las hojas. Lo que tiene la colchicina, que es un producto soluble en agua, con lo cual, al ser soluble en agua, tiene una mayor aplicación a las plantas. Nosotros lo que habíamos hecho era haber puesto a germinar semillas de maíz en unas cajas de Petri con una solución de colchicina. El tema siempre es la concentración y el tiempo de exposición. Hay que estar jugando permanentemente entre estas dos cosas. A menor concentración, mayor tiempo de exposición; a mayor concentración, menor tiempo. Y con eso se van a obtener. No es fácil, no es que uno lo aplique y lo obtenga, es todo siempre prueba y error. Bien, aquí lo que ven acá es una mitosis normal, y aquí es una mitosis con colchicina. ¿Ven? Al no formarse las fibras del huso, se duplican los cromosomas y se genera una nueva estructura con el doble de cromosomas. Lo que tenía antes 1, 2, 3, 4, ahora van a tener 8 cromosomas, que después entra en la interfase, se duplican, y esa célula que originalmente era de 4 cromosomas, ahora va a tener 8. Bueno, aquí tenemos también la colchicina. Se puede usar en yemas. Entonces uno lo que hace es a esta yema que está acá, le aplica
un algodoncito embebido en colchicina, o se les pone una crema que tiene colchicina. Entonces, esa rama que sale puede ser poliploide. No es fácil, pero se han obtenido de alguna de esas maneras. Otra manera también es poner un algodón y ir todos los días y aplicarle gotitas de colchicina. Bien, ¿y por qué hablamos de todo esto? Porque bueno, todo esto lo aprovechó el hombre y lo aprovecha. De hecho, tenemos remolacha que son triploide y tetraploide, remolacha azucarera. ¿Y qué característica tiene la remolacha azucarera? La remolacha azucarera se utiliza fundamentalmente, al igual que la caña de azúcar, para producir azúcar, pero al ser poliploide tiene mayor tamaño y mayor concentración de azúcar. Entonces, en general, estas remolachas poliploides producen mucho más. En el caso de la sandía 3X, que se forma del cruzamiento entre sandía diploide y tetraploide, se cruza y el resultado es una triploide que no tiene semilla. También se usa tetraploide en vid para obtener uvas de tamaño grande, esa uva que se llama uva de mesa. La colza forrajero, por supuesto, hay un montón de forrajeras poliploides, como el reglas poliploide. Hay un montón de especies. De hecho, bueno, hablamos del trigo y todo eso. Y naturalmente, se sabe que el manzano, los rosales, la alfalfa, el banano, estos son poliploides que se han obtenido de forma natural. Bien, esperen que yo estoy viendo. Acá tenemos lo que es una sandía sin semilla. ¿Ven? Acá la sandía diploide y esta es la triploide. Esta es la diploide y esta es la triploide sin semilla. Acá, ¿cómo se forma esta sandía? Y tenemos una tetraploide por una diploide. El tetraploide va a dar 2X, el diploide va a dar X. Al unirse estos dos dan un 3X. Característica es más dulce y sin semilla. Acá también tenemos comparativamente lo que son las plantas, diploide y tetraploide. Frutos tetraploides de aspecto externo, ven, son mucho más grandes. Acá lo que hoy les comentaba, el reglas, el IPSE es un reglas diploide, esto es acá en la universidad, y el tetraploide, reglas abundant, era un reglas importado, hoja más ancha, mucho más volumen. Esto es acá en la universidad. Bien, la autopoliploidía de animales es menos frecuente, la mayoría de casos son insectos con reproducción partenogénica o hermafrodita, conejos triploides de descendencia no viable, claro. Bien, halopoliploide. Habíamos hablado que los euploides tienen la dotación cromosómica duplicada y los halopoliploides son aquellos que las dotaciones cromosómicas vienen de orígenes distintos. Los anteriores eran los autopoliploides. Cuando los genomios que integran el poliploide provienen de 2 o más especies distintas, que por hibridación entre especies distintas, seguida de duplicación del número de cromosomas. Vamos a ver cómo es esto. Fíjense, tenemos una especie A y una especie B, que me da una gameta A y una gameta B. Me da un individuo, como decíamos, el burro, la yegua con el burro. Me da un híbrido. Este individuo híbrido no es viable, no da. Pero ¿qué pasa? Si yo a este individuo le aplico colchicina y duplico el número de cromosomas, voy a tener este otro individuo, que ahora sí me va a dar gametas viables. Y es un halopoliploide. ¿Por qué halo?
porque se produjo a partir de dos conjuntos cromosómicos distintos. Esto es lo que se hace con el triticale, con el trigopiro. Son especies que se cruzan, especies distintas, se genera un híbrido, ese híbrido se duplica y se obtiene una nueva especie. El híbrido interespecífico es estéril, el halo por el ploide a partir de este híbrido tiene gametos viables, las características morfológicas son intermedias. ¿Por qué se hizo trigo con centeno? Y porque el trigo tiene una excelente calidad panadera, pero no es tan rústico como el centeno. El centeno tiene mayor rusticidad, se adapta a ambientes más desfavorables. Entonces, a formar este híbrido le daba ciertas características panaderas del trigo y cierta rusticidad del centeno. Y se logra algo que es intermedio. Muchas veces el carácter presente de uno de los padres se manifiesta más intensamente. El fenotipo difiere según el progenitor femenino. Bueno, triticales, festulolium. Festulolium, triticales es trigo y centeno. Festulolium es festuca y raigras. Lolium es raigras. La característica es la misma. La festuca es una forrajera largamente perenne, muy rústica, pero de mala calidad. El lolium, el raigras, es el dulce de leche de los animales. Es muy cortamente perenne, es muy exigente en cuanto a suelo y características, pero tiene una alta calidad forrajera. Entonces, al mezclar la rusticidad de la festuca con la longevidad y la calidad del lolium, se obtuvo una nueva especie que se llama Festulolium, y esto todo es por cruzamiento. Acá no hay ingeniería genética, no hay nada. Acá, bueno, esto es cómo se generaron los trigos. Ven, acá tenemos Triticum aestivum, la B es espiga de centeno, y el C es el triticale. Nosotros en el campo lo veíamos, tuvimos muchísimos años sembrados, bueno, ahora este año no por problema de la pandemia, pero hasta el año pasado tuvimos triticales sembrados, de hecho tenemos una cantidad de semilla bastante importante. Bien, y finalmente vamos a ir terminando y después vamos a esperar un ratito a que se conecte Flavia. Tenemos lo que son los haploides. Poseen un solo juego cromosoma y es el mismo que los gametos. Son individuos haploides. Tienen un solo juego cromosómico. Se utilizan para obtener líneas puras y una vez que tenemos ese haploide, se duplica con colchicina y se obtiene una línea pura, homocigota. Que vamos a ver cuando veamos mejoramiento de autógama y alógama, la importancia de tener una línea pura. Acelera la obtención de nuevas variedades porque se llega más rápidamente a la homocigosis. Y bueno, las variedades responden diferente, la respuesta a la colchicina también es diferente, y el empleo de doble haploides en programa es caro porque hay que mandar a Estados Unidos, generalmente solo en Estados Unidos se hace. Bueno, esto no. Bueno, acá vemos cómo a partir de anteras se hace un cultivo de anteras, se genera un callo, ese callo genera una planta haploide, y esa planta haploide se puede cultivar, luego se aplica colchicina y se duplica el número de cromosomas obteniendo un homocigota puro. Esto no. Aneuploide. A ver. Bueno, a ver, vamos entonces a aneuploide. Nosotros estuvimos viendo que los euploides, todo el conjunto cromosómico se duplica, mientras los aneuploides solo hay cromosoma 1 o 2 de más, 1 o 2 de menos. Los cromosomas homólogos no se separan en forma adecuada por una meiosis anormal,
por pérdida o ganancia de cromosoma por la no disyunción. A veces en la disyunción de los cromosomas no se separan, permanecen juntos y para un lado falta un cromosoma y para el otro sobra uno. Si afecta a los autosómicos se denomina mosaico porque solo a veces una parte de los tejidos presenta esta característica, pero si afecta a los cromosomas sexuales se denomina ginandromorfismo, es decir, esto va a afectar a todo el individuo. Bueno, acá lo mismo, aneuploidía humano. Bueno, acá ahora esto se va a ver dentro de un ratito, cuáles son los síndromes. Ven en este caso síndrome de Palau, cromosoma 13, lo van a ver, elevado número de malformaciones, labelo leporino, pero el síndrome de Palau viene asociado a un problema de aneuploidía en el cromosoma 13. Acá está, ven 47 cromosomas, es una mujer, y hay una aneuploidía en el cromosoma 13. Si ustedes lo ven acá, hay un cromosoma más en el cromosoma 13. Lo más común es ver, en vez de 3 acá, es ver 3 acá. 3 en el cromosoma 21 sería 47, XX más 21, y ese es el síndrome de Down. Acá está. En este caso es un síndrome de Down, en este caso es un varón, XY, y tiene una trisomía en el cromosoma 21. Bueno, en este caso es un 47, hay un cromosoma más. Fíjense que siempre es 47, de 46 puede ser 45 o 47. En este caso, XXY, tiene un X de más. Síndrome de Tanner tiene un solo X, no tiene dos, no es ni XX ni XY, tiene un solo X. Después lo van a ver con Flavia, ven, aquí está el cariotipo, los 23 pares, pero en el 22 pares más el sexual. En este caso, el síndrome de Tanner le falta un cromosoma sexual. Bien, chicos, a ver, dejo de compartir. ¿Cómo vamos? ¿Los aburrí un poquito? ¿Cómo vienen? ¿Están todos dormidos? Dios santo, no lo puedo creer. No, a ver. no, estamos acá. Bueno, son 3:15. Vamos a esperar un ratito. Quizás haya que esperar un ratito más de lo normal. En todo caso, si no, hacemos algún ejercicio, vemos algo que haya quedado de ayer. Y esperamos porque posiblemente damos 15, 20 minutos de descanso, así cuando venga Flavia después estamos hasta las 6 con ella. Estamos en contacto, son 3:15, 4 menos 25, nos volvemos a ver y continuamos hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Todas las preguntas, Brisa, para eso estamos. Dale. ¿Es verdad que, por ejemplo, el consumo de drogas en humanos puede tener como consecuencia la mutación genética? Se lo podemos preguntar a Flavia. No desconozco, yo en humanos la verdad que es muy poquito y no he leído nada. Pero, ¿vos sabés algo, Elda? Yo no, la verdad que no. Sé que el consumo de drogas causa daños bastante serios, pero... Sí, ella dice teratogenia. ¿Cómo? Ella dice teratogenia, que se transmite a la descendencia, digamos, esa mutación. Lo pero podemos preguntar. El tema de las drogas no sé, sinceramente. Ya, no. Eso seguramente Flavia, que está en la parte hospitalaria y en la Academia Nacional de Medicina, le va a poder decir todas las dudas. Lo que les pido es esa, traten de preguntarles porque ella es una persona excelente y todo lo que ustedes quieran preguntar estamos para eso. Así que estoy haciendo gestiones. Elda, ¿vos lo conociste a Sebastián de Paula? No sé si lo conociste. Sí, ¿Dónde lo conocés a Sebastián vos? Y de la universidad. Bueno,
Porque nos venía a ayudar en algún momento. Claro, bueno, cuando yo estaba, cuando daba algunas clases, él estaba ya. Sí, ya estaba con vos. Bueno, tengo un ex alumno que es un tipo brillante y que está trabajando en mejoramiento genético animal. Para que les diga, tiene la edad de ustedes, tiene 20 y pico de años, se recibió hará unos 3, 4 años, y es jurado internacional de la raza Berlin Angus, es un especialista en mejoramiento de ganado de carne, así que voy a ver, yo siempre lo quería traer para que dé una clase, pero como vive en La Pampa, se me complicaba, digo, pero ahora es la oportunidad de tratar de, aunque sea que dé una charla de 1 hora, en alguna de las clases de mejoramiento lo podemos poner, y me parece que eso va a ser valiosísimo para escuchar a esta gente. Voy a ver si de aquí a que termine la cruzada podemos conseguir charlas de distintas gente que ya que no van a poder hacer el viaje, bueno, traerlos que ellos nos vengan a contar lo que están haciendo. Capaz que hablo con el gato, con el gallo de Brusta de Don Mario, que también podemos invitarlo a que dé algo. Estamos medio este año muy limitados con las clases, ¿no? Porque de pronto, bueno, tenemos esta clase que es un poquito más corta, pero en general lo que hemos tenido que hacer es aumentar los temas. Una cosa que vamos a ver, que ayer se dio muy por encima, lo que es la interacción génica, que lo dio Sabrina, pero después quedó ahí medio colgando. Entonces lo vamos a repasar para que quede claro, al menos en la parte teórica no vamos a hacer ejercicios. Así que bueno, chicos, 15 minutos, volvemos y después vamos a ver algo de lo que es interacción genética y así vemos como calculo que a las 4 ya empezaremos la segunda parte. Pero de 3:30 a 4 vamos a ver un poquito más de teoría. ¿Listo? Estamos en contacto. Nos vemos. Yo cierro la cámara y cierro el micrófono porque acá están los albañiles trabajando. Estamos en contacto.